Buenos días, ¿cómo está? Hace unos días un hermano me reclamaba, me dice: oiga, pastor, es que no nos conocemos, venimos y son muchos y no conozco a nadie. Dije: pues es que usted tiene la culpa, yo no, ¿verdad? Dije: ¿por qué cuando estamos en la reunión, por qué no saluda al que está a un lado? Dice: es que me da pena. ¿Por qué no saluda a quien está cerca de usted que no venga con usted? Salúdelo, dele los buenos días, dígale: mira, mi nombre es fulano de tal y soy cristiano, no tengas miedo. Saludamos a todos, es una bendición estar aquí, y saludamos a los que nos están mirando por medio de los medios electrónicos. Una bendición todo esto de la electrónica. Esta mañana yo quiero hablar de algo que es vital en nuestra vida. La vida de todo creyente. Los que somos cristianos debemos de tener muy en cuenta y usar este instrumento que Dios nos dejó todos los días. Todos los días es algo que tenemos que estar haciendo, y algunas veces son temas que tocamos y volvemos a tocar y volvemos a tocar, pero lo hacemos porque es algo fundamental en la vida de los creyentes. La iglesia primitiva es nuestro modelo a seguir. Ahí podemos, cuando usted lea Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, 2 y todos los demás, nos habla de cómo la iglesia se fundó y lo que hacían y cómo iban creciendo, cómo se iban multiplicando, cómo funcionaba, cómo empezaron a darse los ministerios, cómo unos participaban de una manera y otra manera. El Señor fue estructurando una iglesia para que cumpliera los propósitos. En nuestros días, la iglesia también funciona de esta manera. Tiene algunas cosas que son necesarias para que cumplan el objetivo. El objetivo de la iglesia es tener relación con Dios, mantener una relación constante, una relación muy estrecha. La iglesia como cuerpo de Cristo, como nos reunimos todos los domingos o entre semana o en algunas actividades, formamos la iglesia, nosotros formamos la iglesia. El edificio no es tan importante porque hay iglesias, extremadamente lujosas. Yo he ido a algunas de ellas, especialmente en Estados Unidos. Me ha dejado sorprendido tanta hermosura, tanto lujo. Pero me he sentido pues un poco triste porque son frías. Es un edificio que sin las personas y sin Dios no sirve de nada. Y he ido a lugares aquí en Michoacán, fue una experiencia maravillosa y estuve yendo varios años a una iglesia sumamente humilde completamente, con el piso de tierra y con bancas de madera mal hechas. Los muros eran las paredes eran de madera, y lo único que hicieron fue cortar lo más delgado que se podía y alinearlas, pero sin cortar a los lados para que quedaran parejitas, sino que llevaban la forma del árbol. Entonces no se unían y pues entraba mucho frío, y cuando hacía aire, pues el aire acondicionado ahí entraba por todos lados, ¿verdad? Pero la presencia de Dios ahí estaba. Y yo me pude gozar y yo pude sentir
el calor de los hermanos, la calidez de ellos. Y en el momento de la alabanza yo me quedé mudo porque medio que sabía lo que estaban cantando, pero no entendía porque cantaban en un idioma, en un dialecto que la verdad yo no entendía, pero sí sentía la presencia de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios es con nosotros, es estar en comunicación. En nuestros días, el teléfono celular es una herramienta indispensable para todos. ¿Cuántos traen? No. ¿Cuántos no traen teléfono celular? Porque normalmente todos tienen teléfono celular. Y mire, aquí fueron contadas las manos que no tienen un teléfono celular. Pero en nuestros días, sin encontrar la condición económica, todo el mundo trae un teléfono celular. Y a veces uno se sorprende porque hay personas tan humildes y que tienen trabajos tan mal pagados, vamos a decir, y a la hora de que entra una llamada sacan unos teléfonos que yo digo, te lo cambio, o sea, no manches, o sea, teléfonos caros y bueno, ¿cuál es la función de un teléfono celular? Mantenernos comunicados, ¿sí? Estar en comunicación. Hace unos días yo recibí un mensaje de una persona y ponía todos sus contactos, decía, voy a estar de vacaciones por tantos días, pero si hay algo importante, me pueden contactar por medio de mi teléfono celular o por medio de WhatsApp o por medio de esto y por medio, o sea, estamos en comunicación constante por medio del teléfono celular, ¿sí? ¿Cuál sería el símil? El teléfono es el símil, no lo que voy a hablar. El teléfono es un símil de lo que la oración es para la relación entre su pueblo y Dios. Dios lo instituyó, Dios lo inventó, Dios lo puso, Dios nos dio el ejemplo para que estuviéramos en comunicación con Él. No es una idea del hombre orar, es algo que Dios le enseñó a los hombres a hacer para poder hablar con Él. En el libro de los Hechos yo les decía que ahí viene el ejemplo de esto que yo les estoy hablando. En el capítulo 1 nos narra lo que estaba sucediendo en el aposento alto. Esto es después de que el Señor Jesús murió y resucitó y fue llevado al cielo. El Señor les había dado instrucciones y en el versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de Hechos, está hablando lo que estaban haciendo ahora los discípulos después de que el Señor se había ido. Dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. 11 discípulos, ¿sí? Los hombres que habían estado con el Señor, los hombres que habían sido instruidos por Él. El versículo 14 dice, todos estos estaban unánimes. Todos tenían, unánime habla de unidad. Todos estaban unidos. Todos estaban unánimes. Y fíjese lo que estaban haciendo, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Entregados de continuo a la oración. Este versículo nos narra una actividad sumamente importante que estaban llevando a cabo los discípulos. Ellos entendieron que la única manera, fíjese bien, la única manera de conocer la voluntad de Dios, la única manera de ser guiados, la única manera de recibir la instrucción, siempre será por medio de la oración. Y ellos lo vieron. Y el Señor les dijo muchas veces,
Esta es la manera de comunicarnos. Hace un tiempo pasado, mi esposa junto con sus hermanas hizo un viaje lejos y yo le dije, era fuera del país, y yo le dije, te voy a comprar un teléfono para que siempre estés en comunicación conmigo. Y le dije, te voy a poner un chip para que allá donde tú estés lo puedas usar y no tengas problema. Y siempre, todos los días quiero que te estés reportando, que me estés hablando. Y ella se llevó, no era un teléfono así ostentoso, era un teléfono chiquito, como luego dicen, era un cacahuatito, pero cumplía la función de estar en comunicación entre nosotros dos. Entonces el Señor les dio la instrucción a sus discípulos que para estar en comunicación con Él tenían que orar, ¿sí? Por eso dice que los discípulos estaban entregados de continuo a la oración. Mire, en ese momento ellos estaban ahí sin saber qué iban a hacer. Ellos iban a empezar a hacer algo. Y entonces ellos tenían una labor que hacer, pero no sabían por dónde empezar. ¿Y qué hacían? Vamos a pedir dirección a Dios. Entonces oraban y oraban, y estaban los 11 unidos en un propósito, con un propósito, que Dios nos diga qué vamos a hacer. De la misma manera nosotros nos reunimos y estudiamos qué tenemos que hacer, o buscamos en Dios qué es lo que tenemos que hacer en las diferentes circunstancias en que estamos viviendo. Y cuando venimos a la iglesia, pues escuchamos la palabra de Dios y bueno, Dios nos habla. Y nos habla de diferente manera. Y yo me he sorprendido porque en alguna ocasión alguien me ha dicho, pues es que hoy la palabra no estuvo tan buena, como que el pastor no se preparó tanto. Obviamente es cuando yo predico. Sin embargo, posteriormente encuentro a otro hermano que viene y luego me dice, pastor, esa predicación estuvo tremenda, me hizo llorar, Dios me habló. Y uno se queda sorprendido, que dice, bueno, Dios tiene algo para todos, siempre. Dios tiene algo para ti. En esta mañana yo quisiera que repasáramos el tema de la oración. Y para comenzar a repasarlo, yo le quiero pedir que cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Pídele de manera personal, Señor, háblame en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Lo ponemos delante de ti, Señor. Pedimos que tú nos hables. Pedimos que tú llenes nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro interior, y nos puedas llevar a entender qué hermoso es la oración, porque es la manera que podemos estar en comunicación contigo, pero también es la manera en que podemos recibir dirección, instrucción, la que podemos, por medio de la cual podemos nosotros entender cuánto nos amas y escuchar tus palabras de amor que nos alientan a seguir adelante, Señor. Instrúyenos, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos toque a todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos descubrir y disfrutar el secreto, porque parece que es un secreto disfrutar lo que los discípulos encontraron cuando oraban, de tal manera que se apasionaban orando, ¿sí? Cuando nosotros podamos entender esto, cuando nosotros podamos disfrutar este tiempo de oración, seguramente que vamos a dedicar más tiempo a orar.
ya que la oración nos conecta de una manera poderosa con Dios. Nos conecta con sus propósitos, nos conecta para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad, haciendo su voluntad. Hace un tiempo, hablando con un pastor, y le decíamos algunos temas relacionados con la predicación, y él con una seguridad dijo: es que ¿sabes qué? Dios me dijo que hablara de esto y voy a hablar de eso porque yo sigo la voluntad de Dios. Yo estoy en la voluntad de Dios. El título que yo escogí para mostrar, para esta enseñanza, para mostrar cómo es tan poderosa, cómo el efecto que tiene la oración, siempre y cuando funcione dentro de los propósitos y dentro de los planes de Dios. Y yo estaba pensando en un título y yo le puse el poder de la oración. Y déjame explicar este concepto. Dios ha diseñado la oración para que por medio de ella podamos ver el poder de Dios manifestándose de una manera pues sobrenatural, y cómo bajo su providencia y bajo su soberanía las cosas que para nosotros son difíciles parezcan sencillas. De tal manera que si nosotros estamos pidiendo algo, debemos también estar seguros que no contradicen los propósitos de Dios. Porque nuestra oración y ni cualquier oración nunca podrá estar por encima de la voluntad de Dios. Cuando tú pides cosas que contradicen la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, seguro que no vas a recibir nada. ¿Sí? Y hemos escuchado, de veras, personas que dicen que están pidiendo cosas que son contrarios a la voluntad de Dios. Y tú le dices: hermano, pues nunca pidas eso porque Dios no te lo va a conceder. ¿Sí? Mi abuela tenía sus dichos y a veces yo le pedía cosas que me decía: eso te va a hacer daño, eso no te conviene. Y a veces mi abuela era muy dura y me decía: hijo, Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? Y yo le decía: ¿por qué me dices eso? Pues es que por lo que estás pidiendo, hijo. Pues no, ¿sí? Algo que nos debe de quedar muy claro es que la voluntad de Dios siempre va a ser para buscar tu bienestar. La voluntad de Dios siempre es buscando tu beneficio, siempre va a buscar tu crecimiento, tu felicidad. Y especialmente la voluntad de Dios es que siempre tengas una estrecha relación con Él. Aunque algunas veces también parece que no es así y nosotros nos cuestionamos y decimos: ¿cómo Dios me manda esto, o yo estoy viviendo esto, y cómo esto va a ser parte de algo benéfico para mí? ¿Sí? Porque a veces estamos en momentos de sufrimiento. Y muchas veces no podemos entender por qué estamos sufriendo. ¿Por qué si somos cristianos estamos sufriendo? Y sufriendo en todos los sentidos: económicamente, sentimentalmente, moralmente. O sea, en todos los sentidos podemos estar sufriendo enfermedades y todo. Y que nosotros nos cuestionamos: ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? Si la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, si nos dicen que Dios quiere lo mejor para mí, ¿y por qué sufro? Muchos han confundido lo que es la oración y los propósitos de orar, y creen que en lugar de que es un medio para conocer la voluntad de Dios, es que es un medio para pedirle a Dios que haga nuestra voluntad, y no es así. Nosotros oramos ciertamente pidiéndole por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, por situaciones difíciles que no podemos resolver. Algo curioso es que nosotros siempre pedimos por lo que no podemos resolver, porque lo que nosotros creemos que lo podemos resolver, vamos y lo hacemos. Y muchas veces, aún en eso, debemos de pedir la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, para que lo que podemos hacer y vamos a hacer, no lo hagamos y nos equivoquemos. Porque a veces nos equivocamos.
Y ya que nos equivocamos, pedimos que Dios componga las cosas. Estaba platicando con un hermano que trae muchos problemas matrimoniales, muchos. Y yo le decía, ay hermano, pero es que ¿cómo te ayudo? O sea, está muy complicado eso. Por más que cuando estamos en la consejería yo le pido sabiduría a Dios, un día él me dio la clave, el mismo hermano me dio la solución. Me dijo, pastor, fíjese que antes de casarme fui con el pastor Carlos y me dijo que no me casara. Y luego fui con el pastor Sergio y me dijo que no me casara. Dice, y me casé. Porque nosotros muchas veces podemos hacer cosas, pero nos equivocamos. Le dije, ¿y nunca oraste al Señor? Me dijo, sí, pero como que sentía que no, pero ay, está tan bonita que dije antes de que me la ganen. Y ahora trae muchos problemas. Y he encontrado precisamente en muchos, y personas cercanas que me han dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué, no le pedí consejo a Dios, no oré. Y somos impulsivos para tomar decisiones sin consultar a Dios, sin consultar a Dios. Y muchas veces sentimos ahí dentro de nosotros la voz de Dios que te dice, no lo hagas, no vayas, no compres, no prestes, no digas, no veas, y lo hacemos. Y luego después nos equivocamos, nos arrepentimos. Y ahí vamos delante de Dios y le decimos, Señor, quita de mí este problema, te lo pido. Y luego viene y dice, es que Dios no me contesta. Vamos a hablar de un texto, yo quiero hablar de un texto que fue escrito por alguien que tiene autoridad para hablar acerca de la oración. Mira, es muy importante que cuando nosotros leamos algo, y bueno, lo que está en la Biblia, hay personas, por ejemplo, Pablo tiene una gran autoridad para hablar de ciertos temas. En este caso, hablar de la oración, yo estaba buscando un hombre que fue considerado en su tiempo, le llamaron el hombre de rodillas de camello, ¿sí? Era un hombre justo, ¿sí? Que entendió que la oración es poderosa y es eficaz, y luego así le enseñó. Estoy hablando de Santiago o de Jacobo, que era la misma persona. Santiago era medio hermano del Señor Jesús. Santiago se distinguió por llevar una vida de piedad, hasta el punto que la iglesia primitiva lo empezó a conocer como el justo. Y tenía el sobrenombre, ya les dije, la gente lo conocía como el de rodillas de camello. Y lo conocían así porque en sus rodillas tenía unos callos, ¿sí? Que era una evidencia de que él oraba y que se arrodillaba y que pasaba tiempo de rodillas clamando a Dios, y no oraba media hora, porque para que le salgan callos y en la tierra pues necesitaba pasar pues mucho tiempo. ¿Cuántos tienen callos en sus rodillas por orar? Mire, uno es bien como yo oro de rodillas, pero pongo un tapete, ¿verdad? Para que no me lastime. Este hombre no, y en ese tiempo, bueno, él oraba así, se hincaba en la vil tierra. Este hombre tiene características y tiene una autoridad para hablarnos acerca de la oración, y yo quiero que veamos una fracción de toda su carta que habla acerca de la oración en Santiago 5. Desde el versículo 13 hasta el 18, lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir reflexionando. Y Santiago empieza
con una pregunta. Santiago 5:13 dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Santiago le escribe esto a unas personas que obviamente estaban en una situación difícil. Yo le pregunto, hago la misma pregunta que Santiago: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Levante su mano. Muchos de aquí estamos pasando por dificultades. Y luego fíjese lo que dice: que ore. Fíjese cómo, así como muy sencillo, que ore. Y siguen muchas preguntas. ¿Alguno está feliz? ¿Alguien está feliz? Que cante alabanzas. Amén. ¿Alguno está enfermo? Ahí hay enfermos, sí. Que llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Esta traducción que usé nos habla, es la Nueva Traducción Viviente, y nos habla de una manera que lo podemos entender muy claro. Está la otra versión de la Nueva Biblia de las Américas, que habla de lo mismo, pero tiene unas connotaciones diferentes que en su momento yo voy a estar usando. Pero como podrá darse cuenta, el texto o Santiago nos hace muchas preguntas y en todas nos da resultados. Siempre que leemos la palabra, debemos buscar cuál fue la intención que el Espíritu Santo inspiró y cuál es el sentido que el autor le da para que quien lo leyera lo pueda entender muy claramente, sin ser un teólogo, sin tener estudios importantes. Ya que la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu Santo nos puede llevar a que el mismo texto tenga una aplicación para unos y para otros. Y estamos escuchando lo mismo, pero cada quien está tomando conforme a su situación. Y hay una aplicación en cada uno de lo que nosotros leemos. Si usted escuchó detenidamente lo que estuvimos leyendo, se podrá dar cuenta y podrá entender que no hay duda que Santiago está hablando acerca de la oración. La oración que tiene diferentes aplicaciones, la oración que se manifiesta de muchas maneras. No habla otra cosa sino que de la oración. Todo lo que hablamos está relacionado con la oración. Versículo 13 dice que haga oración. El 14, que oren por él. El 15, la oración de fe. El 16, y oren unos por otros, la oración eficaz. 17, Elías oró fervientemente para que no lloviera. 18, y Elías oró de nuevo. Fíjese, en cada uno de estos versículos aparece la palabra oración. Si nosotros leemos y descubrimos detenidamente qué nos dice Santiago acerca de la oración, lo fundamental de Santiago que nos enseña es que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Poner nuestra confianza en Dios en las diferentes etapas y circunstancias que encontremos, porque cuando nosotros oramos, le estamos orando a Dios.
Y ahí está Dios en diferentes circunstancias y Dios siempre está buscando que tú vayas a Él y le digas, pero el propósito no es tanto de que tú vayas a Él, el propósito nace de Dios para que tú vayas a Él. Porque cuando tú no tienes un propósito no vas a Él. Fíjese, parece que, y eso nos debe de dar una enseñanza. Porque muchos de nosotros, cuando las cosas están bien, pues como que no necesitamos orar y no dedicamos mucho tiempo a orar. Cuando no hay enfermedad, cuando no hay escasez, cuando no tenemos problemas sentimentales, cuando no tenemos problemas con los hijos, con el esposo, con la esposa, cuando tenemos una buena cantidad en nuestra cuenta bancaria, no necesitamos orar, no necesitamos acudir a Dios. Pero cuando te duele una muela, ahí estás toda la noche, Señor, ¿por qué me duele? Quítame este dolor. Quiero dormir. Y el Señor te dice, pues te lo mandé para que ores, para que me busques. La necesidad de orar no parte de tu necesidad. La necesidad o el propósito de la oración nace de la intención que Dios tiene de que tú te acerques a Él, porque Él quiere tener relación contigo. Él quiere que tú estés en contacto con Él. Él quiere que tú pongas tu confianza en Él. Él quiere que tú descanses en Él. Él quiere enseñarte, Él quiere guiarte. Él quiere mostrarte cosas, planes diferentes, ¿sí? Y mire cómo Dios conecta, o Santiago conecta la oración. En el versículo 13 lo conecta con el sufrimiento. Santiago conecta la oración con el sufrimiento. En el versículo 14 lo conecta con las enfermedades. En el mismo versículo 13, en el versículo 15 y 16 lo conecta con el arrepentimiento y el perdón de pecados. También Santiago conecta la oración con el funcionamiento de la naturaleza. ¿Cómo está? Por medio de la oración, Santiago logra que la naturaleza le obedezca. Pero también en un sentido, cuando hay reprensión y cuando hay abundancia de agua. El apóstol Pablo también era un hombre que entendió el poder de la oración. Y el apóstol Pablo anima a los creyentes a orar en todo tiempo. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Hace algún tiempo, hace mucho tiempo, cuando yo comenzaba mi vida cristiana y yo leí esto, orar sin cesar, yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos orar sin cesar? Y hoy entiendo, porque muchas veces estoy haciendo cosas y mi mente está puesta ahí en el Señor y yo sé que estoy orando. Y le estoy preguntando y estoy teniendo una relación con Dios. Cuando salimos de viaje, por ejemplo, y que vamos a poner en las manos de Dios el viaje, y yo voy manejando y le digo, o mi esposa me dice, vamos orando, o yo le digo, vamos orando, el único que no cierra los ojos soy yo. Pero voy orando. Y puedo ir de un lugar a otro y puedo ir orando. Puedo ir a una reunión de trabajo, puedo ir a una reunión de social, puedo ir a una clase y en el camino voy orando. Orar sin cesar. Muchas veces estoy ahí en la consejería y estoy escuchando lo que me están diciendo y estoy orando. Señor, dame sabiduría. Hace unos días mi esposa... estábamos en una consejería y mi esposa me veía. Yo la estaba viendo así como luego dicen por el rabito del ojo, ¿va? La estaba viendo que me volteaba a ver y luego escuchaba a los hermanos y me volteaba a ver y yo estaba ahí escuchándolos. Y luego ya que se fueron y se terminó la consejería me dijo, oye, yo pensé que te estabas enfadando. No decías nada.
Le dije, no, es que estaba orando porque la situación era complicada. Me dijo, sí, yo no sabía qué ibas a decir. Le dije, ni yo. Pero Dios, en el momento preciso, empieza a fluir las palabras y yo digo, Señor, ¿de dónde sacaste eso? Vamos a regresar y vamos a empezar a desmenuzar lo que acabamos de leer. Versículo 13. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Santiago hace una conexión entre la oración y el sufrimiento. El tema del sufrimiento es vital en la enseñanza de Santiago, pero el sufrimiento como tal es algo que se menciona durante toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre está presente. Santiago conecta el tema de la oración con el sufrimiento. Y lo que Santiago, o el propósito, es que nosotros podamos entender que la oración es un instrumento que nos permite conectarnos con Dios en momentos de sufrimiento, en momentos difíciles. Es un instrumento que nos permite fortalecernos en el Señor cuando estamos necesitados. La oración es instrumento por el cual nosotros podemos expresar nuestra confianza a Dios. Muchas veces nosotros no podemos identificar a qué tipo de sufrimiento se refiere, pero Santiago se refiere a quien está sufriendo. No es un sufrimiento, específicamente de ninguno, sino que sí es algo que es el sufrimiento como tal. Y cuando nosotros leemos todo el contexto, podemos darnos cuenta que Santiago le está mandando una carta a un grupo de cristianos que está en una circunstancia difícil. No sabemos si es a los cristianos, a los judíos que habían salido de Jerusalén y que ahora estaban en diferentes ciudades o incluso en mismo Jerusalén, pero que estaban teniendo problemas porque mire, cuando alguien se cambiaba de religión, o cuando alguien, en este caso, había dejado el judaísmo y se había hecho cristiano, bueno, las consecuencias eran terribles. Lo expulsaban de la sinagoga. Ya no podía entrar al templo. Sus familiares los rechazaban. Y eso causa sufrimiento. Estaban sufriendo porque muchas veces iban a comprar víveres y los mismos judíos no les vendían, porque habían cambiado. Estaban en circunstancias difíciles porque habían abrazado la fe cristiana. Y la verdad es que estos hombres, al estar en esa situación, pues sufrían. Yo he escuchado testimonios de algunos de ustedes que son los primeros que se convierten y bueno, sufren las consecuencias de que son los únicos que son cristianos, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Sí, verdad? Ya no te hablan, ya no te invitan a las fiestas, a las pachangas. Me comentaba una hermana que no la habían invitado a una reunión. Sus hermanas hicieron una fiesta y sus hermanas no la invitaron. Y ella estaba así como que agüitada y decía, estaba triste, estaba sufriendo. Y entonces una de las hermanas que estaba organizando dijo, no, pues ¿para qué te invitamos? Porque pues tú ya ni eres parte de nosotros, o sea, tú ya traes otras ondas. Ya no te gusta la bailada, ni la tomada, ni la criticada. Porque luego es lo que hace uno en las fiestas, ¿eh? En las reuniones. Bueno, también los cristianos, aunque no tomen ni nada de eso, pero bueno, para la crítica. Estaba sufriendo y la oración, Santiago conecta el sufrimiento con la oración. Muchos estamos sufriendo. Pero hay algo importante que no debemos dejar pasar por alto. Y es que antes de llegar a este capítulo 5,
¿sí? En Santiago 1, pero el versículo 5, Santiago da una idea, una sugerencia. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago hace una recomendación muy importante que nosotros también tenemos que considerar. Debemos tener sabiduría para saber qué hacer en momentos difíciles. Cuando estamos sufriendo, tenemos que pedir sabiduría para saber qué hacer. O saber por qué estamos sufriendo. O saber o buscarle, pedirle dirección a Dios para saber cuál es la solución. Pero necesitamos tener sabiduría. ¿Qué hacer ante las circunstancias difíciles? ¿Qué hacer ante las situaciones dolorosas en que nos encontramos? ¿Qué hacer ante cualquier circunstancia que estemos viviendo? Es bueno orar, es necesario, es recomendable orar cuando estamos en esa situación de sufrimiento, porque muchas veces el único que nos puede ayudar es Dios. Es el único. Es el único que puede darnos la dirección. Y necesitamos sabiduría. Hace unos días mi esposa tuvo un accidente y cuando estábamos de viaje y cuando regresamos fuimos con el doctor en su rodilla, le tronó, coloquialmente no sé cuál es la palabra científica, pero para que todos entendamos, le tronó y no podía caminar bien y le dolía. Entonces fuimos con el doctor y nos dice, pues tenemos que operarla y tenemos que ponerle una prótesis. O sea, ya saben los doctores, bueno, perdón si hay alguno aquí, pero bueno, los que están aquí no son así. Entonces así, operación y prótesis. Y le enseñaron cómo era la prótesis, un pedazo de metal. Y nos salimos y pues obviamente que uno ya conoce a su pareja. Yo dije, no, ahorita saliendo se va a soltar la Magdalena, ¿verdad? Y salimos y le digo, ¿qué onda? Y ya la vi bien apachurrada. Le dije, no, mira, Dios nos va a dar la... Y luego ya le dije, pero no te preocupes, mira, los operan y en 2 días ya están trabajando y corriendo y todo, no pasa nada. La ciencia ha avanzado mucho. Y ahí empecé yo a decirle todo y a terapiarla, ¿verdad? Porque pues tenía que calmar el asunto. Y bueno, ahí estaba y pues que nos mandaron a hacer exámenes y todo. Y mire, Dios en su misericordia siempre nos da la respuesta y muchas veces ni nosotros sabemos. Orando, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, está bien. Señor, que se quede así. O Señor, que le pongan una prótesis. ¿Qué hacemos? Yo le decía, Señor, dame sabiduría. Y teníamos que actuar rápido. Entonces estábamos en una reunión y el sabio Santoño, platicando con él, me dice, busca otra opinión. Y yo le dije, ay, brother, hoy andas con el nivel de sabiduría al tope. Me dijo, mira, hay una doctora, y ya me empezó a platicar de la doctora. Y le dije, no, pues sí. Me dijo, pero solamente da consultas particulares, ya con recomendaciones. ¿Y usted cree que con la recomendación de Santoño no me iban a abrir la puerta? Claro. Le hablo y me dijo, pues sí, véngase. Y ahí vamos. Y resulta que la doctora con la que fuimos había durado muchos años siendo la jefa de la traumatología especializada en el tratamiento de rodillas. Entonces cuando yo estaba ahí, yo dije, Señor, qué bárbaro, cómo te luces, cómo me muestras cuánto nos amas. Y esto no es exclusivo mío, esto es exclusivo de todos, mis hermanos.
Entonces ya estábamos ahí y bueno, ya la doctora le empezó a revisar a mi esposa y todo el asunto. Y luego le dijo, no, usted no necesita operación. Con rehabilitación y todo, y ella estaba allá y yo estaba acá y yo dije, sí, con rehabilitación, con ejercicios, con dieta y con oración. Va a estar bien. Obviamente cuando salimos ya mi esposa ya venía bien contenta. Oh, pues sí, pero mire, la solución cuando no sabemos qué hacer está buscar en la sabiduría de Dios para que Él nos diga qué tenemos que hacer. Y bueno, muchas veces nosotros oramos, pero confiando y sabiendo exactamente que tengo que aceptar la voluntad de Dios, aunque yo no sé cuál es su voluntad, qué me quiere enseñar, pero la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos creen esto? Sin embargo, muchas personas han guardado resentimiento contra Dios porque no entienden lo que les está pasando y cuestionan a Dios. Sí. Culpan a Dios de su dolor, culpan a Dios de lo que les está pasando. Vamos a ver el caso de un hombre que tuvo muchas razones poderosas, razones bien fundamentadas para tener resentimiento contra Dios. Incluso para renegar de Dios, para apartarse de Dios, porque lo que le pasó no fue poca cosa. Usted pudiera imaginarse la actitud que puede tener un padre de familia cuando alguien viene corriendo y está en una reunión a gusto, tranquilo, y vienen y le dicen que se murieron sus 10 hijos. ¿Usted se puede imaginar eso? Una noticia tremenda. Ese es el caso de Job. Pero Job, cuando le dicen eso, fíjese, yo no sé qué no me puedo imaginar qué pasó por su cabeza, cuánto tiempo tardó en reaccionar a la noticia. Sin embargo, la Biblia dice que después de esa noticia, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Aceptando que la circunstancia era lo que Dios había determinado, en su providencia, en su voluntad. Job estaba consciente de que Dios no le iba a quitar la vida a sus 10 hijos por dañarlo. Job sabía que él mismo le había dado cada uno de sus hijos, le había dado la felicidad de tenerlos, de verlos nacer, de enseñarlos, de verlos crecer. Y un día se los quita. Hace algunos años conocí a una señora que tenía 2 hijos, estaba separada, se había divorciado, el esposo la había dejado y ella tenía sus 2 hijos y los estaba educando. Era todo lo que ella tenía, era su vida, sus 2 hijos. Ella no era cristiana, así de ir a una iglesia cristiana evangélica. Ella era cristiana asistiendo a una iglesia tradicional, pero tenía fuertes y firmes sus fundamentos. Y un día su esposo viene por sus hijos porque iban a ir de vacaciones y el Señor le gustaba un poco la tomada y se fueron. Venía buen y sano y todo, y se fueron. Pero un día anterior había tenido una noche difícil, vamos a decirlo. Y en el camino se quedó dormido. Se volcaron. Y los únicos que fallecieron fueron los hijos. Y cuando vienen y le cuentan la noticia, y a mí me lo platicó un amigo de los 2, y me dijo, fíjate que le pasó esto. Y yo, ¿cómo? Y le dije, pues vamos con ella para orar con ella. Fui, y yo esperaba ver un cuadro de llanto y de tristeza y todo, y la vi bien tranquila. Y me dijo, chava, Dios tiene sus propósitos.
me quedo sola, pero no sé por qué. Y voy a buscar a Dios para que me siga fortaleciendo. Yo me salí y yo dije, ay Señor, en lugar de yo fortalecerla, yo vengo fortalecido. Porque ante una circunstancia como esa, pues es difícil estar agradecido. Hace muy pocos días, un hermano de aquí se levanta, joven, con una esposa, deportista los dos, y bueno, todo muy bien, todo excelente. Se levanta, va al baño, regresa de los preparativos, ya sabe, y viene y le empieza a hablar a la esposa para que se levante, y la esposa no reacciona, se acerca. El hermano estaba ya en la presencia del Señor. Y me hablaron, estábamos fuera de la ciudad, y me hablaron y me dijo, fíjate que pasó esto. Por muchos conductos me empezaron a llegar, comunícate con fulano, comunícate. Ya me comuniqué, ¿qué pasó? Pues es que pasó esto. Yo no lo podía creer. Y hay circunstancias en las que las personas de manera natural se pueden amargar contra Dios y le reclaman, ¿por qué hiciste esto? Pero mis hermanos, nuestra actitud no es descifrar la voluntad de Dios, sino que nuestra actitud es confiar en Dios, que lo que Él está haciendo está bien. Estoy hablando que Dios responde también de diferente manera, pero en circunstancias diferentes. Ante un hecho igual, Dios puede responder de manera diferente. Cuando estamos orando en medio del dolor y podemos estar en la misma situación de enfermedad o de situaciones complicadas, y Dios va a responder nuestra oración a unos de una manera y a otros de otra manera. Fíjese, en el libro de los Hechos encontramos dos casos de dos apóstoles, dos hombres cercanos a Dios, que estaban pasando la misma circunstancia, pero que la respuesta fue diferente en cada uno de ellos. Uno de ellos es Jacobo, el hermano de Juan, y el otro es Pedro. En la narración encontramos que Jacobo había sido apresado, estaba preso. Y dice que la iglesia completa estaba orando por él para que fuera liberado. Y sin embargo, fue decapitado. Y en esos mismos días encontramos que se enteraron que Pedro también estaba preso y también estaban orando. La iglesia comenzó a orar por Pedro, estaban orando por los dos. Y resulta que Dios le envía un ángel a Pedro a la cárcel y abre la puerta de la prisión, lo toma de la mano, lo saca a la calle y lo encamina a la casa de Marcos. Llega Pedro y toca la puerta y encuentra a los hermanos que estaban orando, y estaban orando por Jacobo. Y Jacobo es muerto, es decapitado, no salió. Y Pedro sí salió, sí fue libre. Pedro la libró por la voluntad de Dios. Y Dios obró en la vida de los dos de diferente manera. La iglesia no se desesperó. La iglesia no cuestionó a Dios, no le dijo, a ver Señor, ¿por qué a Pedro sí y a Santiago no, a Jacobo no? ¿Por qué? No, la iglesia siguió orando y la iglesia creció, la iglesia se fortaleció, la iglesia se expandió a pesar de la persecución. Un escritor cristiano dice que Dios hace que toda maldad coopere para llevar a cabo cosas buenas en el pueblo de Dios. Cosas buenas, las cosas malas pueden provocar que Dios use eso para cosas mejores.
Y la cosa es que nosotros no podemos ver más de lo que estamos viviendo, no podemos ver el mañana, ni podemos ver el futuro, no podemos ver nada de eso. Hay otra historia en la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de José? José fue vendido por parte de sus hermanos. Ahí podemos ver la maldad de sus hermanos. Y lo venden. En principio, hay una tragedia para los padres. Hay una gran tragedia para José. Y tal vez José oraba y le preguntaba a Dios y le clamaba, ¿por qué? ¿Por qué le estaba sucediendo eso? ¿Por qué estaba viviendo eso? Pero la venta de José, que en el momento de la venta y lo que estaba viviendo y los años posteriores, José no lo entendía. Sin embargo, José lo entiende años después, ya que ese hecho, que en su momento fue incomprensible, que en su momento fue doloroso, vino a ser un hecho importantísimo para que la nación de Israel pudiera subsistir. Usted conoce la historia, que José se convirtió en uno de los ministros. Y ahí veía gran abundancia, y ellos tenían grandes granos y tenían almacenes de alimentos, cuando todo alrededor estaba sufriendo una gran escasez. Y vinieron los hermanos y lo vieron, y él era el encargado de administrar todo eso. Y José le dice, traigan a la nación y yo los voy a mantener. Lo que en el principio era una tragedia se convirtió en una gran riqueza. Pablo escribe en la segunda carta a los romanos, en la segunda parte del libro de los Romanos, en el capítulo 11, 33, en la segunda parte del versículo 33 dice, voy a leer todo el versículo 33, pero nos vamos a centrar en la segunda parte. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos. Para nosotros es imposible entender, es imposible penetrar la mente de Dios. Es imposible que podamos entender en este momento que nos están sucediendo cosas dolorosas. ¿Por qué? Y muchas veces esto doloroso que estamos viviendo hoy, el día de mañana se puede convertir en algo gozoso, y luego le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, gracias que permitiste que yo pasara por esto, porque ahora yo veo los frutos de eso. Pero el único que conoce el futuro es Dios, y el único que puede ayudarnos a entender eso es el Espíritu Santo. Pero debemos entender, mis hermanos, que Dios puede responder nuestras oraciones en circunstancias similares, pero de forma diferente a cada uno de nosotros. No te precipites a juzgar, no te precipites a opinar, no te precipites a cuestionar a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Santiago también desde el versículo 13 nos conecta, aparte del sufrimiento y de dolor, con un tiempo de alegría. Con un tiempo de alegría. Dice, ¿alguno está feliz? Pregunto, ¿alguno está feliz aquí? Sí, se nota, ¿eh? Sí, bien felices. Otra vez, ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas, dice Santiago. Mire, hermano, la alabanza es una especie de oración con música. La idea es que el canto debe ser una oración cantada. Un canto que sale del corazón, una oración que sale del corazón y le ponen música.
Un canto que le canta cosas a Dios, que le expresan lo que tú tienes en tu corazón. De tal manera que los cantos se convierten en peticiones, se convierten en acciones de gracias, se convierten en exaltaciones. Por eso es tan importante el tiempo de alabanza, mis hermanos. Aún en el tiempo de alabanza, los que estamos sufriendo encontramos un gran consuelo mientras cantamos. Encontramos que al estar cantando le estamos expresando cosas al Señor que es parte de nuestra oración, es parte de nuestra petición, es parte de lo que necesitamos. Santiago dice que si estás en medio del dolor y de dificultad, ores, pero también que cantes. Y aquí, mis hermanos, podemos encontrar una diversidad de circunstancias. Pero cuando estamos en la alabanza, es importantísimo el trabajo de los músicos, hermanos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque los músicos nos van a llevar a la presencia del Señor. Los músicos con sus cantos nos van a llevar a exaltar a Dios, a pedirle a Dios, a estar en su presencia, a confiar en Dios, a depositar nuestra vida, nuestra alma ahí. No es solamente cantar para brincar, es una expresión de júbilo, la lanza. Pero ahí mientras que estamos haciendo con cánticos de alabanza, pero también hay cantos de adoración, donde nosotros estamos orando con música. ¿Usted ha experimentado eso? Le vamos a pedir a los músicos al final que suban y vamos a practicarlo. ¿Les parece bien? Pero no se vaya rápido, porque en cuanto suben los músicos ya se empiezan ahí. Vamos a esperar, ¿sí? Versículos 14. Santiago conecta la oración con la enfermedad. En el 13 estábamos hablando que conecta con el sufrimiento. Ahora estamos hablando que conecta con la enfermedad. Y dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Ahora yo le pregunto, ¿está alguien entre nosotros enfermo? ¿Sí? Levante su mano. Un hermano me dijo, ay, mi esposa me trae, ya sé cómo son las esposas, ¿verdad? Y me dijo el hermano, oh, mi esposa me trae, que quiere que vaya a hacerme un chequeo. Le digo, ¿y por qué no vas? Es bueno. No, dice, porque si voy me van a sacar un montón de enfermedades. Y cuando uno pregunta, ¿está alguien enfermo? No. Pero la verdad es que no sabemos. Usted me puede ver a mí así, aquí tan sanito y toda la cosa, pero estoy enfermo. Sí. Tengo algunas cosas y le pido a Dios que me sane. Versículo 14, no es nada grave para que no empiecen a mandarme esquelas ni nada de eso. No. No es nada grave. Porque luego me dicen, pastor, ¿de qué está enfermo? Oí que estaba enfermo, que se estaba muriendo. No, nada de eso. Dice, cuando alguien está enfermo, dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 15, dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mire, esto que dice aquí a mí me bendijo mucho. Santiago dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos. Cuando Santiago dice que llame a los ancianos, quizás se está refiriendo a personas que no pueden ir a la iglesia, que están postrados en cama, que tienen una imposibilidad. Y él dice que les llame porque tal vez ellos no pueden ir. Y los ancianos o los pastores, o los líderes, deben de estar dispuestos a ir, a orar por ellos, ahí donde ellos están, en su lecho.
Algunos escuchan las transmisiones por medio de internet porque no pueden venir, pero están enfermos. No se refiere solamente a que cuando estamos aquí, que llamen a los ancianos y luego ya, fulano, vengan porque vamos a orar por ellos. Se refiere también a ir a donde están esas personas en enfermedad. Y dice que vayan y oren por ellos y los unjan con aceite. Obviamente vemos aquí que la solución a la enfermedad es ponerla en oración, poner su enfermedad en oración. Es ir con la intención de poner delante de Dios esa enfermedad para que Dios lo sane. Aquí Santiago habla de ungirlo con aceite. Santiago no está enfatizando el aceite. Santiago no está enfatizando que el aceite, el ungir a alguien con aceite, por eso va a quedar sano. No, es más, ni siquiera está diciendo que lo van a sanar inmediatamente, así como que sucede. No. Santiago dice que oren por él, ¿sí? Y que lo unjan con aceite, ¿sí? Pero lo que Santiago está enfatizando es la oración. Y lo que yo quiero enfatizar es el poder que tiene la oración ante las diferentes circunstancias que vivimos. Pero para muchos enfatizan y hacen como algo muy extraordinario, pues que hay que ungirlo con aceite. Está bien. Pero ¿a qué se refiere el ungimiento con aceite? ¿Qué es esto? En la antigüedad, el asunto se usaba no para cuestiones medicinales, ni para cuestiones de la piel, ni nada de eso, sino que era usado en momentos especiales, ¿sí? Por ejemplo, cuando Moisés unge a su hermano Aarón, antes de que comenzara su sacerdocio. Ese ungimiento es que fue separado para el sacerdocio, para ejercer el sacerdocio, y lo ungieron con aceite. Tiene un simbolismo, ¿sí? También encontramos a Samuel cuando unge al rey Saúl y lo separan para ser el rey. Encontramos también a Elías ungiendo al profeta Eliseo como su sucesor. De manera que el aceite es usado simbólicamente para expresar visualmente que esa persona está siendo separada para un trato especial, en una condición especial, donde se ponen de acuerdo un grupo de personas, familiares, amigos, hermanos, para separar a alguien para una cuestión especial. Entonces, encontramos que ungir al enfermo se refiere a una acción física, a un simbolismo que en la medida que los ancianos oran por este enfermo y lo ungen con aceite, están simbolizando que esta persona está siendo separada para una atención especial. Estamos ungiéndolo delante de Dios para como algo simbólico, algo especial, de decir: Señor, a este enfermo nosotros lo separamos para orar de manera especial por él, para que sea sanado. Pero no es que le pusieron aceite y ya va a ser sano. Sigue diciendo que entonces la oración hecha con fe restaurará al enfermo. Si usted se fija, lo que habla de que sí va a restaurar es la oración de los ancianos. La oración hecha con fe restaurará al enfermo. Tampoco diríamos que todas las oraciones hechas con fe van a restaurar al enfermo. Hemos orado con mucha fe y a veces no se sanan. Yo un tiempo estuve frustrado, mis hermanos. Fíjese que cuando yo comenzaba esto de ser cristiano, ya sabe que
cuando uno le dice, no, si tú oras por los enfermos se van a sanar. Y ahí andaba yo orando por todo el mundo. Y una vez me entero de una señora que estaba postrada en cama, ya desahuciada, ya nadie daba nada por ella, hasta les habían dicho en su casa que pues ya nada más era esperar la muerte. Y ella no era cristiana. Entonces me dicen, oye, si no vas a orar por esa hermana, era pariente de uno de los hermanos cristianos. Le dije, sí, vamos, el Señor la va a sanar. Y ahí vamos, y en el camino yo iba y yo iba pensando, el Señor la va a sanar y Dios tiene algo para ella. Y yo sentía que Dios tenía algo para ella, que Dios le iba a dar otra oportunidad, que Dios le iba a dar otra oportunidad. Y llegamos y oramos por ella. Y vivió todos otros 15 días. Y a la semana, y no, pues mi tía está muy bien y no se muere. Y yo dije, no, es que Dios le está dando otra oportunidad. Y a los 15 días se murió. Y yo estaba, Señor, y yo fui a abrir la boca. Y yo dije que pues Dios le iba a sanar y que le iba a dar otra oportunidad. Y yo estaba muy pues cuestionando a Dios, ¿por qué? ¿En qué me equivoqué? Y entonces resulta que me dicen, ¿sabes qué? Sus hijos entendieron que Dios le dio una otra oportunidad porque estaba completamente separada de sus hijos. Entre sus hijos había problemas a causa de ella. Y si cuando ella como que recobró nuevas fuerzas, le habló a todos sus hijos de manera personal, individual, a cada uno. Y luego después los juntó a todos y se perdonaron y la perdonaron y ella le pidió perdón y todos se abrazaron y estaban en unidad y recibieron al Señor y a los días se murió. Eso me consoló. Yo dije, bueno, por lo menos. Pero fíjese, en la misma iglesia sucedió que estábamos orando por el caso de 2 personas que tenían cáncer y la iglesia estaba orando. El grupo de intercesión estaba orando por ellos. Y ándele que se muere uno y que se salve el otro. Y aquí está el que se salvó. Bueno, no aquí en este momento, a ver. Pero sigue, tenía cáncer y sigue vivo. Pero otro murió. Pero tenemos casos en la Biblia también de hombres hombres de Dios, que oraron y Dios no concedió lo que le pedían. El caso de Pablo. ¿Cuántos conocen que Pablo tenía un aguijón? Así dice la Biblia. Y Pablo oraba. Usted se puede imaginar un hombre que enseñaba acerca de la oración, que confiaba en Dios, que hacía grandes cosas para Dios y que él pudiera decir, no, si yo oro, se va a realizar lo que yo le pida y más si es para mí. Y sin embargo Pablo le pedía a Dios que le quitara el aguijón y el Dios no se lo quitó. Y oró 3 veces y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Tenemos otro caso, Timoteo, también estaba enfermo del estómago. Incluso Pablo le dice, tómate este remedio para que te ayude con tus problemas estomacales. Y oraban y tampoco se lo quitó. Como podemos ver, aunque oremos, hay casos en que la sanación no viene. Podemos orar con fe, podemos ungir. Pero Santiago 4, un capítulo antes, versículo 15, dice, más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debemos de orar y siempre decirle, si Dios quiere. Yo cuando mi abuelita, que me enseñaba mucho, y luego yo le decía, abuelita, fíjate que voy a hacer esto, y luego me decía, si Dios quiere. Siempre di eso, si Dios quiere. Y yo a veces le decía, no, si quiere, sí quiere.
¿Y tú cómo sabes? No, pues yo me imagino que sí quiere, porque lo que estoy pensando y pidiendo está bien. Pero algunas veces no quiere. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Cuando leemos que la solución o la resolución de lo que nosotros pidamos depende de que si Dios quiere. Y luego ahí nos dice que si pedimos con fe, dice porque quien no tiene fe es un hombre inestable en todos sus caminos. Dice que no debe esperar recibir nada de Dios. De manera que hay una asociación interesante, poderosa, que siempre debe de haber: la oración y la fe. Sí. Es importante que a la hora de pedir y de interceder por alguien exista esto: oración y fe. Cuando Santiago hace esta conexión de la enfermedad, de los sufrimientos, ¿sí? Siempre está asociado a circunstancias. Aquí nos habla de que muchas veces las enfermedades también son consecuencias de pecados. Versículo 15, vamos a leer desde el 15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Alguna vez había, no sé si todavía, pero ya casi no lo escucho, pero hace muchos años todo el mundo daba por un hecho que cuando alguien estaba enfermo es porque andaba mal, porque tenía pecados. Entonces, usted se imagina a los pastores cuando decían: no, pues es que me detectaron cáncer. Inmediatamente la congregación volteaba y le decía: ¿en qué anda, pastor? ¿Qué pecados trae? Sí. Nadie se podía enfermar porque todos pensaban que fue una idea que se generalizó, y algunos pensaban que todas las enfermedades eran consecuencias de pecado. No es así. Sin embargo, hay pecados que sí traen una consecuencia y se desencadenan en enfermedades. Hace mucho vinieron cuando fue muy común eso del SIDA, nos pidieron que si orábamos por un hombre, un joven que tenía SIDA. Obviamente que su enfermedad era generada por un pecado grave. Sí. La Biblia habla que hay pecados, hay pecados que luego traen consecuencias. Y en la Biblia también encontramos un caso que quiero. Ya me pasé mucho, ¿verdad? No, ya van a empezar la otra reunión. No, es que ya dice 11:30. Vamos bien. En la Biblia encontramos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el Señor nos habla de que Él sanó a un paralítico que había estado enfermo por 38 años. Jesús lo sanó. Y el paralítico se va. Sin embargo, más tarde se vuelven a encontrar. Y escuchen lo que le dice el Señor. Juan 15:14. Después de esto, Jesús lo halló al paralítico, lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El Señor le dice al paralítico: mira, ya estás sano, ya fuiste sanado.
Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, quedaste sano. Ahora ya puedes caminar, ya puedes hacer otra vez todo lo que hacías antes de estar paralítico. Pero le dice, pero no peques más, porque te puede resultar peor de lo que estabas. Sí. Nosotros no sabemos cuál pudo haber sido el pecado, pero el Señor habla por las palabras, por el contexto. Nos damos cuenta que su parálisis fue consecuencia de un pecado. Y hay cosas que, mire, parece que no, pero son sutiles, parecen leves los pecados y desencadenan en problemas serios. Problemas serios. Hay un joven aquí. Dios lo ha restablecido de una manera increíble. Hoy usted lo ve y no es como cuando vino la primera vez. Y cuando vino la primera vez lo trajeron en una silla de ruedas y casi no podía hablar y lo acababan de operar, le habían hecho muchas operaciones y todo. Y él no era cristiano. Y empezó a hablar conmigo y me dijo, mire, estoy así, no entiendo y yo quiero saber por qué. Dice, fui a una fiesta con mis amigos, y empezamos a tomar a un antro, a un bar, y estuvimos tomando, nos enfiestamos y todo, pero llegó un momento en que yo ya no supe nada y amanecí en un hospital. Cuando recobré el conocimiento estaba en un hospital y muy grave. Me dijeron que me encontraron tirado en algún lugar. Alguien que casualmente me encontró. Llegaron por mí, me llevaron y ellos, los doctores decían que no daban nada por mí, que me iba a morir. Y me empezaron a hacer operaciones. Llevo tanto tiempo, meses en operaciones y ahora estoy aquí. Un joven, no sé, 22, 23 años, joven, que tenía toda la vida, porque acababa de agarrar un buen trabajo, tenía un mes en el trabajo y iba a recibir muy buen sueldo, y todo hermoso. Y dice, no sé qué pasó, no sé qué me pasó. Me encontraron muy golpeado, me encontraron tirado. Y ahora usted lo ve pasando situaciones difíciles. Se pone en alguna esquina, vende dulces, con eso se sostiene. Y el Señor le dice a este paralítico, ya está sano, pero no peques más. A veces nuestros pecados nos llevan a situaciones difíciles, pero siempre encontramos la advertencia del Señor para no volver a pecar, porque si seguimos, las consecuencias son graves. El versículo 16, Santiago hace ahora una conexión entre la sanidad, la confesión y la oración. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo. Confiesen sus pecados. A veces tenemos pecados que no confesamos y no nos dejan libres. No somos libres. Mire, ¿cómo es el Señor? Antes de entrar aquí a esta reunión, yo estaba platicando con una hermana que se acercó y me dijo, pastor, necesito confesar mis pecados. Y era una señora ya no sé si más grande que yo de edad o más chica, pero pues ahí andamos, yo creo. Y me empezó a platicar cosas. Me dijo, yo quiero ser libre. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque esto cuando yo voy a enseñar acerca de confesar sus pecados para que sean sanados. ¿Sí? El rey David, en el Salmo 32, fíjese cómo dice. Acababa de pasar
ese gran pecado que tuvo con Betsabé, su vida no era tranquila. Él traía algo en él que no lo dejaba tranquilo. Y dice, mientras callé mi pecado, fíjese, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Muchas veces nos sucede que cuando cometemos alguna falta, traemos ahí dentro de nosotros esa sensación que te duele el estómago, que no sabes por qué, que estás angustiado. Versículo 4 dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Versículo 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y fíjese cómo dice el versículo 6, importantísimo. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Nosotros algunas veces somos los causantes de lo que nos está pasando, y ahí lo traemos adentro. Son cosas íntimas, son cosas que nadie sabe, según tú, porque Dios sí lo sabe. Y te sientes así porque estás callando eso, tu culpa. Y ahí está, pero el versículo 6, David nos dice la solución: pero que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Hay un tiempo para orar con el Señor. Hay un tiempo para hablar con Él y confesar nuestros pecados. David testifica cómo se enfermó, cómo cuando cayó su pecado empezaron a sucederle cosas en su vida. Y yo creo que este es uno de los mejores textos que pueden ligar la enseñanza de Santiago, ya que hay enfermedades que resultan de pecados que no han sido confesados. Y que para que tú seas sano, seas libre, necesitas confesarlos. Y no es que vengas aquí a confesión, no, es con el Señor. O si tienes la confianza de ir con uno de los pastores y platicar con él. Nosotros no somos jueces, ni te vamos a estar criticando, ¿sí? Santiago dice ahí que la oración es poderosa cuando sale del corazón de un hombre justo. En la Nueva Traducción Viviente, fíjese cómo dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. El texto no dice que todas las oraciones que una persona justa se van a cumplir. El texto tampoco dice que la oración del hombre justo va a cambiar la voluntad de Dios. Lo que Santiago está tratando de enseñar es que cuando interviene en la oración un hombre justo, ¿será que Dios está más inclinado a responder las oraciones de hombres piadosos? Y nos preguntamos ¿por qué? Mis hermanos, seguramente que Dios siempre estará más interesado en responder las oraciones que viven conectados a Él, dependiendo de Él, confiando en Él, que contestar las oraciones de personas que muchas veces no creen en Él, que son medio cristianos, que viven una vida de mediocridad, que viven una vida que fuera de la iglesia se confunde con todos los demás. Dios está más interesado en responder las oraciones de las personas que viven teniendo una relación estrecha con Él. Considera también lo siguiente: nosotros sabemos que la obediencia es recompensada. Esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Entonces, si la obediencia es recompensada, entonces las oraciones de una persona que tiene una vida de obediencia a Dios, seguramente que será frecuentemente recompensada de parte de Dios, contestando sus oraciones. Por eso cobra sentido
ir con una persona piadosa, involucrarlo. Pero especialmente, mis hermanos, no se confíe de que diga, no, pues es que yo soy cuate de fulano y él que ore por mí. No, Dios quiere que tú ores con él. Dios quiere que tú lo busques a él. Si tú estás en medio de esa circunstancia, lo que Dios quiere es que tú lo busques a él. Pero yo, ¿cómo? O sea, si yo soy, no, pues yo no soy como el hermano. Luego viene y te dice, pastor, usted que está más cerca de Dios. No, usted también puede. Usted también puede estar cerca de Dios. Santiago termina esta enseñanza en el versículo 17 cuando dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Era un hombre común y corriente. Dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Esto no quiere decir que Santiago andaba en una vida disipada, no. Dice que era un hombre común. Era igual que nosotros, pero tenía una relación estrecha con Dios. Y cuando Elías ora y le pide a Dios que no llueva, pero él tenía un propósito, que no lloviera. Y no llovió. Y después en el versículo 18 nos dice que Elías oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Primero Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos y usted tiene una situación apremiante. Es apremiante porque usted la está viviendo. Es dolorosa porque usted la vive. Encienda su teléfono espiritual, hermano. Hable con Dios. Dios escucha nuestra oración. Y Dios quiere que tú ores. Dios quiere que tú te comuniques con Él. Dios quiere que tú abras tu corazón a Él. De la misma manera que el rey David fue delante del Señor y le expresó lo que había en su vida en ese momento. Necesitamos ese toque de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios toque nuestras circunstancias. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos tal vez no conocer que Dios te diga por qué estás viviendo eso, sino preguntarle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en medio de esto que estoy viviendo. Señor, háblame en esta mañana, en este tiempo, háblame, Señor Jesús. Tócame, Señor Jesús. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza
camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. En la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, es todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Así es, Señor. Ayúdanos a entender más cómo es tu corazón. Enséñanos cada día más, Jesús. Queremos ser más como tu Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y que no solo se quede, Señor, en el aire, sino que en verdad esté en nuestro corazón y la llevemos a cabo. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén y amén.